La tensión aumentó en Washington de una manera que parecía diferente de las maniobras políticas habituales, como si se hubiera producido un cambio silencioso bajo la superficie del comercio norteamericano. Las conversaciones a puerta cerrada comenzaron a dar forma a una narrativa llena de riesgos mucho mayores de lo que cualquiera hubiera anticipado. Las señales provenientes de altos funcionarios estadounidenses insinuaban una confrontación que muchos creían que pondría a México a la defensiva. Antes de continuar, suscríbete para más videos. Sin embargo, cuanto más se profundizaba esta presión hacia afuera, más empezó a remodelar el panorama estratégico en formas que nadie previó. Lo que siguió preparó el escenario para una historia donde cada acción provocó una reacción nueva e inesperada. Algo había cambiado en el ambiente de toma de decisiones en Washington. El tono se agudizó, el ritmo se alineó. Parecía como si se hubiera colocado un movimiento inicial calculado en el tablero geopolítico. Y la expectativa en todo el mundo político era que México pronto se vería presionado por una rápida escalada de la presión estadounidense. Tres figuras influyentes en los círculos políticos estadounidenses comenzaron a operar con un nivel inusual de coordinación, cada una dirigiendo su atención hacia México y señalando su voluntad de redefinir las bases del sistema comercial norteamericano. Por un momento, hubo la sensación de que la región se estaba preparando para un cambio radical que podría trascender las fronteras sin desaceleración. El primer paso provino del representante comercial de Estados Unidos, James M. Greer, cuya advertencia tuvo el peso de un desafío directo. Estados Unidos, dijo, podría retirarse del MCA en 2026. El comentario no fue un comentario pasajero. Resonó como un aviso deliberado de que Washington estaba listo para reabrir, repensar o incluso desmantelar el acuerdo comercial que se había convertido en el marco económico central del continente. Cuando mencionó que se acercaba la fecha de vencimiento e insinuó que el acuerdo podría ser reemplazado o dejarse caducar, quedó claro que las viejas suposiciones sobre la asociación entre Estados Unidos, Canadá y México ya no podían darse por sentadas. Luego la temperatura subió aún más. El presidente Donald Trump transmitió su propio mensaje, uno que transmitió la franqueza que a menudo ha definido su enfoque. Habló de contraatacar duramente a México y llegó a sugerir que Ciudad de México debería ser tratada como un estado número 51. El comentario envió una ola a través de los canales diplomáticos y sorprendió a los inversores que durante mucho tiempo habían confiado en la estabilidad de la cooperación norteamericana. Fue una señal de que Washington tenía la intención de reforzar su control, esperando que México ajustara sus políticas en un momento en que las tensiones estaban aumentando en múltiples sectores. El tercer golpe llegó cuando el embajador de Estados Unidos expresó su preocupación por las normas de publicidad política de México y la posibilidad de que estas regulaciones pudieran influir en la comunicación transfronteriza. Ciudad de México cuestionó la sugerencia, lo que provocó que las discusiones en curso se estancaran y llevó a Washington a considerar un escenario que nadie había esperado. La posible división del TMAC en dos acuerdos separados, uno con México y otro con Canadá. El continente no había sido testigo de este nivel de inestabilidad en torno a su acuerdo económico central en muchos años, y la posibilidad de que toda la estructura pudiera fracturarse tenía consecuencias mucho más allá de cualquier disputa individual. Sin embargo, algo inesperado comenzó a suceder. En lugar de debilitar a México, la presión comenzó a inclinarse hacia Estados Unidos. La intención detrás de la estrategia de Washington parecía clara. México sentiría el peso de la vulnerabilidad económica y eventualmente cedería en respuesta. Pero en cuestión de semanas, aparecieron señales de que el impacto estaba empezando a influir en la economía estadounidense de maneras que los responsables políticos no habían previsto. La incertidumbre se filtró a sectores que dependían de patrones comerciales predecibles. Los inversores comenzaron a cuestionar la estabilidad de la planificación a largo plazo. Las corporaciones que dependían de cadenas de suministro transfronterizas comenzaron a prepararse para contingencias nuevas y potencialmente costosas. Las declaraciones de funcionarios mexicanos dejaron claro que Ciudad de México no tenía ningún interés en dar marcha atrás. El ministro de Industria enfatizó la importancia de interactuar directamente con las empresas y los líderes laborales, reafirmando que México tiene la intención de proteger su posición económica.
Y esto dio lugar a una pregunta creciente que muchos analistas empezaron a plantearse. ¿Qué pasaría si la estrategia diseñada para acorralar a México creara vulnerabilidades dentro de Estados Unidos? La respuesta comenzó a tomar forma a través de números y tendencias que cada vez eran más difíciles de ignorar. El primer cambio importante apareció en la evaluación de diciembre de 2025 del Fondo Monetario Internacional, que destacó la sorprendente resiliencia económica de México. A pesar de las tensiones arancelarias y las advertencias de incertidumbre, la economía mexicana se estaba adaptando más rápido de lo esperado. Las inversiones extranjeras directas aumentaron debido a que empresas internacionales trasladaron $77.800 millones a México, elevando el total a casi $1,5 billones. Algunos observadores señalaron que este nivel puede haber superado incluso las proyecciones internas de Estados Unidos. A medida que aumentaba la presión, México comenzó a reestructurar sus cadenas de suministro. Las empresas desarrollaron un sistema dual, creando una ruta de suministro dedicada enteramente al mercado estadounidense y construyendo una estructura separada dirigida a los mercados globales. Esta nueva flexibilidad redujo la vulnerabilidad que Washington creía que podía explotar. Las empresas mexicanas reforzaron sus vínculos con Europa, India y Sudamérica, desviando sus exportaciones a través de canales que les permitieron eludir el sistema de tránsito estadounidense. Uno de los ejemplos más dramáticos surgió en Terranova y Labrador, donde más de la mitad de la producción petrolera de la región se redirigió a Europa. Esto representó un cambio extraordinario respecto del periodo en el que menos del 10% de su producción fluía a través del Atlántico. La medida ilustró la transformación más amplia que se está desarrollando en la red exportadora de México. Esto planteó una pregunta más profunda. ¿Cómo un intento de presionar a un socio externo se convierte en un catalizador interno para la reestructuración económica? A medida que México se diversificó, Estados Unidos comenzó a sentir el impacto secundario de sus propias tácticas. Las cifras del sector manufacturero en Estados Unidos disminuyeron durante 9 meses consecutivos hasta noviembre de 2025. Se convirtió en el periodo de contracción más prolongado desde la crisis financiera de 2008. Las empresas de equipos de transporte, que a menudo reflejan la salud general del sector industrial, comenzaron a reducir su fuerza laboral y a reubicar sus operaciones en el extranjero en busca de entornos que ofrecieran mayor estabilidad política. El lado del consumo de la economía estadounidense también mostró tensión. Las ventas del Cyber Monday, generalmente consideradas un indicador clave de la confianza de los hogares, aumentaron solo un 2,6%. El modesto aumento sugirió que las crecientes tensiones comerciales y los temores arancelarios estaban comenzando a moldear el comportamiento del consumidor, ajustando los presupuestos en todo el país. Incluso las grandes corporaciones se vieron envueltas en las consecuencias. Costco inició demandas legales contra el gobierno de Estados Unidos por reembolsos arancelarios y los posibles acuerdos podrían suponer una carga financiera sustancial para Washington. Los analistas de inversiones comenzaron a categorizar a Estados Unidos como una jurisdicción que enfrenta un riesgo político elevado. Los informes sugerían que la creciente incertidumbre estaba provocando que el capital fluyera hacia países considerados más estables. México se convirtió en uno de los principales beneficiarios de esta tendencia. Mientras que el panorama estadounidense parecía cada vez más volátil, México se posicionó como un punto focal para las empresas globales que buscaban previsibilidad. El país tuvo la segunda relación inversión extranjera directa/PIB más alta de todo el G20, lo que reforzó su reputación como destino seguro para el capital. Su red de más de 50 acuerdos de libre comercio ofreció a las empresas acceso a los mercados globales sin tener que lidiar con los vaivenes políticos que surgían de Washington. Empresas de Japón, Corea del Sur y de toda Europa comenzaron a establecer bases mexicanas que las mantenían físicamente cerca del mercado norteamericano y al mismo tiempo las protegían de posibles shocks arancelarios estadounidenses. La infraestructura, la fuerza laboral y el entorno político estable de México crearon un ambiente donde la planificación a largo plazo parecía segura. Las corporaciones estadounidenses, cautelosas ante el cambiante panorama interno, comenzaron a tratar a México como un lugar para anclar inversiones mientras monitoreaban los cambios en las políticas internas.
Al mismo tiempo, México inició una reconstrucción interna de sus capacidades industriales. El objetivo era reducir la dependencia de los componentes estadounidenses y reforzar la resiliencia del suministro interno. Las encuestas revelaron que más del 70% de los fabricantes mexicanos apoyaban los incentivos gubernamentales para la deslocalización y la localización de la cadena de suministro. Las empresas aumentaron su dependencia de los proveedores nacionales para evitar perturbaciones relacionadas con los aranceles y mantener ciclos de producción estables. Las exportaciones de tecnología e investigación avanzada comenzaron a aumentar a un ritmo que superó las exportaciones de productos básicos tradicionales. Esto marcó el desarrollo de una nueva capa económica centrada en la innovación, la ingeniería y la fabricación especializada. Las industrias críticas, incluidos los vehículos eléctricos y la producción de minerales, crecieron rápidamente a medida que las empresas globales buscaban fuentes confiables de materiales esenciales. La transformación de México se extendió mucho más allá de sus relaciones continentales. Mientras algunos países se enfrentan a una reducción de sus redes comerciales, México amplió su alcance. Europa buscó la energía y los minerales críticos mexicanos como una alternativa estable a otros focos geopolíticos conflictivos. Las empresas asiáticas veían a México como una puerta de entrada limpia y predecible a los mercados occidentales. Los acuerdos comerciales del país ofrecían ventajas en regiones donde las empresas estadounidenses estaban empezando a perder acceso preferencial. El dramático cambio en las exportaciones de Terranova y Labrador continuó ilustrando cómo el país estaba remodelando su arquitectura comercial. Más de la mitad de su producción petrolera fluye ahora a destinos fuera de Estados Unidos. La trayectoria del enfoque de Washington se apartó marcadamente del resultado previsto. Una política destinada a forzar la alineación estaba acelerando la evolución de México hacia una fuerza económica más autosuficiente. Los analistas comenzaron a explorar escenarios en los que una retirada de Estados Unidos del TEMEC podría llevar a México a convertirse en un importante centro de la cadena de suministro dentro de América del Norte. Una posibilidad que pocos habían considerado probable al comienzo de la disputa. A medida que crecía la volatilidad de la política de Washington, las corporaciones multinacionales veían cada vez más a México como un ancla principal para sus operaciones en la región. Las inversiones estratégicas del país en tecnología, vehículos eléctricos y minerales críticos crearon oportunidades que comenzaron a remodelar el equilibrio regional. Los observadores advirtieron que Estados Unidos podría enfrentar la consecuencia no deseada de debilitar su propia posición de liderazgo en América del Norte. Estas preguntas se hicieron más pesadas con cada mes que pasaba. ¿El intento de Washington de ejercer presión creó un competidor más fuerte en su propia frontera? La estrategia había transformado la dinámica regional más rápido de lo que cualquier funcionario había anticipado. La dimensión política se amplió cuando el embajador de Estados Unidos en México abordó las preocupaciones en torno a la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos. Los críticos temían que la redacción del documento pudiera abrir la puerta a que Washington apoyara facciones políticas dentro de México. Ustra insistió en que Estados Unidos no tenía intención de entrar en los debates internos mexicanos. Hizo referencia a la decisión de Ontario de emitir un anuncio en la televisión estadounidense citando a Ronald Reagan sobre los aranceles, lo que sugiere que los mensajes políticos podrían moverse en ambas direcciones. Reconoció, sin embargo, que el lenguaje de los documentos de seguridad nacional permitía interpretaciones amplias. Esta ambigüedad generó alarma entre analistas y exdiplomáticos. Roberto Casas, exdiplomático mexicano, advirtió que la estrategia podría alentar a Washington a apoyar a grupos alineados con los intereses políticos estadounidenses, incluidos aquellos vinculados al movimiento MAGA. USA se negó a emitir una garantía categórica de que Estados Unidos evitaría tal participación, y ese silencio intensificó el debate mientras ambos países se preparaban para un año políticamente intenso por delante. Al mismo tiempo, Oostra intentó aliviar la especulación pública de que Estados Unidos planeaba disolver el acuerdo comercial trilateral. Explicó en una entrevista con el National Post que la próxima revisión era parte de los términos originales aceptados durante el primer mandato del presidente Trump. Subrayó que el proceso explorará múltiples caminos antes de llegar a una decisión final,
e instó tanto a los estadounidenses como a los mexicanos a esperar una serie compleja de discusiones. La primera evaluación importante del acuerdo estaba prevista para el año siguiente y las consultas ya habían comenzado. Cada país estaba definiendo su posición en previsión de unas negociaciones que podrían redefinir el panorama económico del continente. El impulso aumentó en los niveles más altos de liderazgo. El primer ministro Mark Carney se reunió con el presidente Trump y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum durante una reunión de la Copa Mundial en Washington. Según la portavoz de Sheinbaum, los tres líderes mantuvieron una conversación de 45 minutos y acordaron seguir trabajando juntos en el acuerdo. Esto dio lugar a preguntas que tenían un peso significativo. ¿Cuánta influencia tendrá la próxima revisión? ¿Qué dirección tomarían los tres gobiernos una vez que comenzaran las negociaciones? Y en un entorno determinado tanto por la presión económica como por la estrategia política, la asociación entre Estados Unidos y México está cambiando hacia algo completamente nuevo. Para mantenerte actualizado sobre cada giro de esta historia, asegúrate de suscribirte y seguir el canal. Gracias por sintonizarnos y nos vemos en la próxima.